Hay historias que, da igual el tiempo que pases, siguen teniendo una fuerza increíble, ¿verdad? Pues la de Viviana, una joven de la antigua Roma, es una de esas. Es una historia de convicción, de una fortaleza que, fíjate, resuena hasta hoy. Nos habla de una luz que ni la oscuridad más cerrada consiguió apagar. Fijaos, siglos más tarde, el gran Bernini, el escultor, capta la esencia de Santa Viviana de una forma que te deja pensando. Porque no solo ves los instrumentos del martirio, no solo ves el sufrimiento, ves también una sonrisa, una serenidad, casi una alegría. Y es que ahí, justo ahí, está la clave de toda su historia. Cómo encontrar esperanza, cómo mantener la entereza en la situación más límite que nos podamos imaginar. Bueno, pues para entender bien la vida y el legado de esta santa, vamos a seguir este camino. Primero veremos quién fue, luego la historia de su familia de mártires, la gran prueba de fe que tuvo que pasar, su legado y al final una pequeña reflexión sobre la fortaleza en la adversidad. Venga, vamos allá. Vale, pues nos vamos directos a la Roma del siglo IV. Hay que imaginarse un poco el ambiente. Una época de cambios brutales, de muchos conflictos, sobre todo para los cristianos. Y es en ese escenario, en ese mundo tan convulso, donde vamos a conocer a Viviana. Esto que vemos aquí es clave para entenderlo todo. Fíjate, en el 313, con el Edicto de Milán, parece que por fin llega la paz para los cristianos. Se acaba la gran persecución. Pero la calma dura poco. En el 361 llega al poder el emperador Juliano, al que llamaron el apóstata. ¿Por qué? Porque rechazó el cristianismo y su gran objetivo era volver a las antiguas religiones paganas de Roma. Y claro, eso significó una cosa: vuelve la persecución, y esta vez con mucha fuerza. El escenario para lo que le va a pasar a Viviana y a su familia ya está montado. Claro, una se pregunta, ¿de dónde sale una convicción tan fuerte? Pues en el caso de Viviana, no surgió de la nada. Ella creció en una familia noble, donde la fe cristiana se vivía muy adentro. Sus padres, Flaviano y Dafrosa, le transmitieron esa fe. Una fe que, por desgracia, muy pronto iba a ser puesta a prueba de la manera más terrible. Y la persecución no tardó en llegar, golpeando a la familia de una forma implacable. Primero fue el padre, Flaviano. Lo exiliaron y acabó muriendo como mártir. Poco después, a la madre, a Dafrosa, la decapitaron. Y para rematar, a las dos hermanas, Viviana y Demetria, les quitan todo lo que tienen, todos sus bienes. Se quedan solas, absolutamente solas, a merced del prefecto, de Aproniano. Y aquí llega el momento, la prueba de fe definitiva para ellas dos. Hay que imaginarlas, solas, sin sus padres, sin nada, enfrentándose a una presión brutal para que renunciaran a su fe. El prefecto lo intentó todo, ¿eh? Les hizo promesas, las amenazó, pero nada. Ellas se mantuvieron firmes. La presión debió de ser tan insoportable que en mitad de todo aquello, Demetria simplemente no pudo más. Se desplomó y murió allí mismo, en brazos de su hermana. Eso sí, firme en su fe hasta el último suspiro. Y ahora sí, Viviana se queda completamente sola. Aproniano, el prefecto, debía estar frustradísimo. Así que cambia de táctica. Piensa, vale, si la fuerza no funciona, vamos a intentar corromperla. Y la entrega a una mujer, una tal Rufina, con una orden muy clara: quebrar su espíritu, tentarla, hacer lo que fuera para que abandonara su fe. Pero nada, simplemente no funcionó. Ni las tentaciones, ni los engaños, nada. Viviana se mantuvo inquebrantable. Resistió a todo, fiel a sus principios, con una entereza que, la verdad, cuesta imaginar. Claro, esta firmeza al prefecto lo sacó de quicio. La frustración se convirtió en pura rabia, y como no podía doblegarla, ordenó su martirio. Y este es el punto clave, ¿no? Fue precisamente esa integridad, esa incapacidad para corromperla, lo que la llevó a la condena final. Y la condena fue terrible. Ser atada a una columna y flagelada con unos látigos especiales, con puntas de plomo, hasta morir. Una auténtica brutalidad. Pero lo increíble es lo que cuentan los testimonios, que soportó todo ese tormento con una fortaleza que dejó pasmados incluso a sus verdugos. Una serenidad casi sobrenatural. Pero ojo, porque la historia no acaba aquí, con su muerte. De hecho, es justo lo contrario. Esto nos muestra perfectamente cómo el legado de un mártir en realidad empieza a crecer justo después de su final. A ver, lo que pasó después es asombroso. Su cuerpo fue arrojado a los perros, pero, milagrosamente, durante 2 días permaneció intacto. Nadie lo tocó. Entonces, un sacerdote llamado Juan lo recogió y le dio sepultura. Y ya en el siglo V, el Papa San Simplicio consagró una basílica en su honor, que, por cierto, todavía se puede visitar en Roma. Y es ahí donde empieza a crecer su culto.
Y con el paso del tiempo, la gente empezó a verla como patrona de causas muy específicas, de los epilépticos, de personas con enfermedades mentales, de víctimas de tortura. Tiene todo el sentido, ¿no? Su historia, la de alguien que mantuvo la fe y la entereza en medio de un sufrimiento tan extremo, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que pasan por un dolor profundo y que muchas veces nadie más comprende. Bueno, y ahora que hemos visto la historia, vamos a pararnos un momento, a reflexionar un poco, porque más allá de los hechos históricos, el ejemplo de Santa Viviana tiene un mensaje que es muy, muy actual. Y la pregunta es clara. ¿Qué nos enseña su ejemplo hoy? ¿Qué podemos sacar en claro de la vida de una joven del siglo IV que se enfrentó a un poder tan gigantesco y no cedió? Pues nos deja varias lecciones, ¿no? Nos habla de la importancia de la integridad personal, de mantenerse fiel a los propios principios cuando todo a tu alrededor te presiona para que cambies. Nos habla de una esperanza que va más allá del sufrimiento del momento. Y sobre todo, nos enseña que hay una fuerza que no es física, que no viene de uno mismo, sino de una convicción, de estar anclado en algo mucho más grande. Así que acabamos con esta reflexión. La vida de Viviana, al final, nos lanza una pregunta a cada uno. En este mundo, que está lleno de presiones, de dificultades, de pruebas de todo tipo, ¿de dónde nace la verdadera fortaleza? ¿Dónde encontramos esa roca firme a la que agarrarnos?